Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergi Castañeda y hoy os traigo la review de la película que se estrena hoy a través de Netflix y está recién salida del Festival de Sitges en su inauguración, y no es otra que In the Tall Grass o En la Hierba Alta, un film dirigido por Vincenzo Natali, director de joyas como Cube, y protagonizada por Laisla de Oliveira, Patrick Wilson y Avery Whitted. Dos hermanos que viajan en coche se adentran en una inmensa planicie tras escuchar el llanto de un niño tras la hierba, pero cada paso que dan los sumerge más en un laberinto vegetal del que parece imposible salir. Es la adaptación del relato homónimo de Stephen King y Joe Hill. Curiosa manera de inaugurar el Festival de Sitges con una película que al día siguiente va a estar en Netflix para todo el mundo, y he pensado que no habría demasiada gente, pero finalmente el auditorio ha estado a rebosar. Las ganas de Sitges tiran más que la vagancia y eso es un mérito increíble, pero bueno, también agradecer la presencia en el festival del director Vincenzo Natali y de uno de sus protagonistas, Patrick Wilson, nuestro Ed Warren, que han sido muy simpáticos, pero que algunos managers no estaban para hostias, especialmente el de Patrick Wilson. Sobre la película, lo mejor es que podemos decir es que ha vuelto el Vincenzo Natali de Cube, un director que se le da bien rodar en entornos cerrados, laberínticos, que sobre todo es agobiante. Además aquí, al igual que en Cube y en esas secuelas que son tan olvidables de esa película, que no las eligió a él, viendo el resultado, pues la verdad no le hubiera ido mal una mano suya para mejorar tal despropósito. Aquí se mete en terrenos donde no solamente el terreno donde crece la hierba cambia, sino que también es el tiempo, una constante que va cambiando, y Natali lo hace francamente bien, además de generar mucha tensión y mucho agobio durante todo el metraje. Además, la película audiovisualmente ha sido una gozada de poder disfrutarla en una pantalla tan grande como la del Auditori. Lo peor es que jugar con las leyes del tiempo puede costarte caro a la hora del guión, y es donde sinceramente veo que la película sufre más que en cualquier otro sitio, ya que creo que tendría que volver a verla si eso, para ver si hay cosas que no me cuadran en la cabeza porque no las he entendido bien o porque realmente es que el guión está fallido en ese sentido. Además, lo peor es que ya hoy podéis verla desde el sofá, y es una pena porque creo que es una película que creo que hay que verla en cines para sobre todo tener esa sensación de asfixia que no genera, creo, que tu habitación, al no ser que la tengas llena de mierda. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,5, en Metacritic todavía no la han valorado y es una pena. Y en Error de Record vamos a suscribir ese 7,5 porque es una película bastante interesante, con un estilo brutal, con un Natali desbocado, pero que esas tramas de cambios en el tiempo creo que pueden jugar una mala pasada, o al menos me ha parecido que es donde fallaba un poco más en el guión. Lo demás es una de esas pelis que hay que disfrutar. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, que ayuda mucho sobre el contenido de este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.